Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un feliz y bendecido día en el Señor, un fraternal saludo en esta mañana de miércoles que el Señor nos regala nuevamente aquí para deleitarnos como siempre con sus maravillas. De manera personal, para mí este espacio es una gasolina diaria, porque los testimonios no son simplemente uno enterarse de lo que está transcurriendo en la vida de otra persona, no, sino que es el obrar creativo del Señor, es darnos cuenta de que Él es un Dios actual y actuante y de que sus maravillas son infinitas. Entonces, este espacio Él mismo lo propicia, Él extiende la invitación a cada uno de los invitados por nombre propio y esta no es la excepción. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él nos acompaña desde la ciudad de Medellín y él es Samuel Maya. ¿Cómo estás, Samuel? Buenos días. Muy buenas, Joa, muy buenos días, Joa, y para todos los que nos ven y nos escuchan. Para mí es un privilegio estar en este programa y compartir con ustedes. Para nosotros también es una gran alegría que nos estés acompañando, que nos vayas a compartir toda la experiencia de fe que has tenido con el Señor. Entonces, para iniciar, Samuel, yo quiero que nos empieces compartiendo un poquito de quién es Samuel. Bueno, claro que sí. Mi nombre completo es Samuel Maya Henao. Tengo 31 años. Soy zootecnista. Vivo en Envigado, Antioquia. Eh, la verdad, tuve pues una infancia con una familia muy funcional, con un padre, una madre y un hermano mayor. La verdad fue mi vida, pues hasta el día de hoy ha sido muy tranquila, ¿cierto? Hasta que el Señor cambió mi vida y me dio una nueva orientación de cómo debe ser realmente en vivir en Dios. Fue una infancia muy tranquila, crecí mucho en el campo, en fincas, lo mismo mi infancia, me orienté mucho por ese lado, me encantan los animales y lo desempeñé como hasta el día de hoy, pero ya creo que toma otro rumbo mi vida y bueno, aquí estoy para hacer la voluntad del Señor. Samuel, son muchas cosas, muchos detalles que el Señor te ha permitido vivir y qué rico que nos vayas a compartir en esta mañana todo lo que ha sido tu vida. Bueno, entonces nos dices que naciste en una familia católica. Desde pequeño viviste una fe muy entregada al Señor, o en qué momento de tu vida empieza a tener un acercamiento más profundo con el Señor. Bueno, en mi infancia eh, tengo una mamá muy piadosa que ha recibido por herencia de su abuela ese amor por Dios y por el amor por la Eucaristía. Entonces ella creció con ese amor y todos los días era de Eucaristía diaria con su abuela y ella quiso desde pequeño eh, transmitirme ese amor, ¿cierto? Entonces yo desde pequeño compartía con mi mamá todas las Semanas Santas, mi mamá me hacía una catequesis de, de todo lo que pasaba y yo me fui como encariñando, como metiendo en esa película y me imaginaba como todos esos pasajes de Jesús, me imaginaba todo eso y pues me parecía pues una historia muy bonita, trágica, pero muy bonita. Y yo me iba metiendo y yo le decía a mi mamá que yo cuando quería ser grande, yo quería pues como cargar los santos en Semana Santa, estar ahí activo, pero no comprendía pues como en realidad pues como esa espiritualidad y eso. Fui creciendo y en mi adolescencia, pues como todo adolescente, uno se va perdiendo como ese amor de Dios. Estuve yendo al seminario unos días
al seminario de los Legionarios de Cristo, estuve ensayando, teniendo pues como esa experiencia, pero en ese momento pues como que no sentí pues como, no me llamó la atención y seguí mi rumbo hasta que entré a la universidad. Y ya cuando entré a la universidad se me abrió el mundo, se me abrió el mundo. Hasta ese momento me consideré pues como una persona muy sana, eh, pero cuando entré a la universidad la verdad se me abrió el mundo y empecé pues como a conocer ese lado y digámoslo, no fui una persona muy desordenada tampoco, pero sí Ujú. conocí pues todo eso y, y tuve mucho contacto y ahí fue donde empezó pues como esa batalla. Está muy bueno. Entonces, dices que llega la adolescencia y uno se empieza a enfriar. Pero hay Sí. una acción, hay algo en tu vida hace 9 años que ocurrió que supongo que eso fue lo que hizo que estrecharas un poquito más los lazos con el Señor. Entonces estás en la universidad, empiezas a abrir como muchas puertas, empiezas a darte cuenta de muchas opciones de vida. ¿Qué pasa hace 9 años? Bueno, yo hace 9 años estaba bien, estaba en mi universidad, estaba cursando sexto, séptimo semestre, eh, y la verdad pues me iba bien, tenía mi novia, estaba bien. Entré en un mundo muy complejo, pues un ambiente muy pesado, porque como siempre crecí en el campo, en fincas, con ambiente de vacas, caballos y de todo, entré a un mundo que me gustaba pues mucho los caballos, los animales, y me mantenía pues montando a caballo, con amigos para arriba y para abajo montando a caballo. Entonces ese ambiente se presta para mucho licor, eh, y para muchas rumbas y muchas cosas. Entonces entro ahí a ese mundo y me desdigo como totalmente de Dios. Creía a mi forma de ser y yo pues, me consideraba pues como buena persona, buen ciudadano, y mi relación con Dios yo consideraba que era buena porque yo decía, bueno, pues yo no hago pues como mal, yo no le hago mal a la gente, pues yo no robo, yo no mato, pues, pero me desvirtuaba pues como realmente lo que era pues como estar en esa gracia y en el amor de Dios. Entonces hace 9 años yo cada 8 días me subía para La Ceja, Antioquia, me subía, que es aquí a una horita de Medellín, y entonces yo me iba para allá para donde un amigo que tienen unas pesebreras, y yo me iba cada 8 días para allá a montar a caballo y todo. Y viene un diciembre hace 9 años, un 22 de diciembre, entonces yo hablé con mis papás acá en Medellín y me dijeron que el 24 de diciembre le íbamos a pasar con toda la familia, que es una familia muy grande, íbamos a pasar en una finca en El Retiro y que era pues ahí al lado de La Ceja. Entonces yo les dije, ah, qué bueno, no, eh, vamos a, a compartir, pero entonces yo me voy a subir desde antes para La Ceja, voy a estar allá con mis amigos, porque le daba pues como prioridad pues como a esas cosas, una adolescente, quería solamente estar con sus amigos, pasarla rico, todo, aunque fui muy familiar, pero entonces me fui un 21 de diciembre para La Ceja. Y yo, entonces yo les dije a mis papás el 24, yo les llevo allá a la finca y ya pues compartimos todo. Bueno, yo estuve el 21 de diciembre por allá, me acuerdo que rumbiamos, estuvimos allá y llegó un 22 de diciembre, estábamos allá en la finca, estaba haciendo mucho frío, ya era de noche y eh, como dije, estaba haciendo demasiado frío. Entonces en las pesebreras, un amigo que estaba allá, era el que cuidaba los caballos y estaba pues como estaba armado porque él hacía la ronda cuidando de los caballos, todo. Entonces estábamos tres amigos, la persona que cuida los caballos, que estaba armado, otro amigo y yo. Y estábamos esperando al que era mi mejor amigo, que estaba donde la novia en una novena. Y nosotros nos quedamos ahí en la finca, eh, nos entramos para la casa a esperarlo, estábamos ahí. El amigo que tenía el arma fue a dar la última ronda de los caballos, entonces yo llamé, hablé con mi mamá, hablé con la novia que tenía en ese tiempo, le dije que todo estaba pues como tranquilo, normal, estábamos esperando a ver qué hacíamos,
porque no parecía que íbamos a hacer nada. Cuando el amigo que termina sus labores y como él sabía que estábamos en la casa y él manipulaba el arma, pensó que había sacado las balas del revólver, un 38, y sacó las balas y dijo, voy a ir a asustarlos como cuando alguien se entra a una casa, y así fue, él llegó, abrió la puerta súper duro, como si hubiera entrado pues como haciendo una broma, pues, haciendo como un robo, y él entró con la pistola descargada, disparando, pero sonaba la pistola, pues, que no tenía balas descargada. Yo estaba sentado, entonces nosotros sabíamos que él era, pues, como muy cansón y eso, seguimos ahí sentados, pero de repente, pues, él no se dio cuenta que había quedado una bala en el tambor del revólver, no se dio cuenta, y en ese momento, cuando estaba disparando, entró la bala, y cuando me apuntó a mí, no se dio cuenta, disparó, y disparó la bala, y me disparó en toda la cabeza, por el lado derecho, me disparó. Yo sentí el proyectil que me pegó en la cabeza, yo quedé súper aturdido, yo en ese momento quedé como en cámara lenta. Yo en ese momento, la verdad, no sentí dolor, sino que sentí como un estruendo, y como si me hubiera aturdido súper duro. Los, no los oía a ellos, los oía súper lejanos, veía pues como que todo se movía en cámara lenta, y en ese momento yo lo veía a él con el arma pues como en la mano, y yo no era como capaz de reaccionar, y yo decía, se le disparó el arma y me dio, y pues estoy como herido, pero no sabía pues como la magnitud de la gravedad. Entonces en ese momento yo era sentado, y yo sentía literal como si cogieran con un balde, con una cubeta, y me estuvieran echando agua caliente, como si me estuvieran bañando con agua caliente. Y yo sentía que me caía el agua caliente, y eso era súper extraño, y era la sangre que caía por todo mi cuerpo. Yo me tocaba, y pues literal la sangre que salía era demasiado. Cuando ya en esos momentos llega el amigo, el dueño de la finca, con el suegro de él, y ellos son los que reaccionan y que me auxilian para llevarme pues como a un hospital. En la finca que yo estaba como a 5 minutos del pueblo. Entonces ellos reaccionan. Cuando ellos reaccionan, pues yo me estaba ahogando, porque pues la hemorragia que tenía era muy fuerte, porque cuando la bala entra, pega con mi mandíbula y el cráneo. Entonces, al pegar con estos huesos, me destrozan todo el lado de la cara, me desfiguran, y en ese momento yo sentí que se me cayó la mandíbula, yo me vi la mandíbula desencajada, pues es una escena súper terrible. Yo lo único que veía era un mar de sangre. Ya ellos reaccionan, me toman en un tapete, me bajan del segundo piso y me montan al vehículo. Y es muy impresionante, porque cuando me montan en el vehículo, yo recuerdo que en una ranura del carro yo veía como pasar el pavimento mientras me llevaban al hospital. Y en ese momento yo me quedé con esa escena, y veía pasar el pavimento, y me fui yendo y me fui yendo. Y en ese momento como que se me colocó una película, y empecé yo a ver como unas escenas de mi vida, que desde chiquito iba creciendo, veía a mis primos, a mis padres, a mi hermano, yo cómo jugaba, todo, todo, todo. Y entonces ahí empecé yo a sentir mucho susto, porque yo decía, no, no, yo no me puedo morir, ¿a mí qué me está pasando? Si yo todavía estoy muy joven, yo tengo 22 años cuando fue eso, y yo era muy asustado, yo decía, no, yo tengo muchas cosas por delante, ¿qué voy a hacer? Todo eso hasta que llegué a la clínica San Juan de Dios en La Ceja, y me recibieron en urgencias el médico y las enfermeras. Yo pues como en mi incapacidad en ese momento, el médico, eh, tratando de auxiliarme, me pregunta que si era capaz de decir el nombre y mi cédula,
y yo reaccioné y alcancé pues como tenía la mandíbula desencajada, alcancé pues como medio hacerme entender y él me logró pues como identificar lo que decía y me dijo, no, no tiene muerte cerebral, entubémoslo, induzcámoslo en un coma y hasta ahí me acuerdo, hasta ahí me acuerdo, hasta que ya entré en ese momento en coma en la clínica San Juan de Dios. Y en ese momento, bueno, ya eso fue, bueno, entré y ya le avisaron a mis papás y ya mis papás subieron pues y sigue pues como la historia. Samuel, ¿y cuánto tiempo estuviste en coma inducido hasta que recobraste el conocimiento? Sí, bueno, entonces eso fue un 22 de diciembre, como a las 9 de la noche y duré 7 días. El 28 de diciembre, ese tiempo que pasó en coma, la verdad, pues yo cuento pues como todo lo que viví. Yo sí sentía que estaba como en otro lugar, en la otra parte. Se sentía como si tú estuvieras dormido, ¿cierto? Como si no estuviera dormido, pero yo sí tenía unas sensaciones y unas reacciones muy extrañas. Bueno, cuando yo estaba en coma solamente escuchaba todo lo que decía mi mamá. Yo siempre he tenido pues un vínculo muy grande, como decía ahorita cuando iniciamos, y entonces mi mamá se quedaba en la finca en el Retiro y yo sentía, cuando mi mamá estaba llegando al pueblo de La Ceja, yo sentía que allá venía. Y yo decía, por allá viene mi mamá y me tranquilizaba, me generaba una paz enorme, entonces mi mamá entraba y como solamente la escuchaba a ella, y mi mamá solamente entraba y se llenaba del Espíritu Santo y me empezaba a orar, yo repetía todo lo que ella me decía, entonces yo repetía eso y ella siempre decía que se hiciera la voluntad de Dios, que se hiciera la voluntad de Dios, que si Dios permitía que yo me salvara, que quedaba sano, sin ningún problema, que me dejara en esta tierra, pero si no, que se hiciera la voluntad de él, que, que ella aceptaba pues como con mucho amor lo que se hiciera. Entonces ahí empecé pues como yo a sentir esa presencia de Dios tan fuerte. Días antes del accidente conocí, pues iba mucho a la Virgen de la Guacatala, que aquí tiene una devoción muy bonita, y le iba y le prendía muchas velitas. Entonces yo cuando estaba en coma me acordaba de todo eso y ella me decía, usted, la Virgen lo quiere mucho usted, Samuel, dígale que le ayuden, que todas esas velitas que usted le ha aprendido, todas esas velitas se las tiene aquí. Y era literal porque yo me veía rodeado de todas las velas que yo le había aprendido a ella y sentía la sensación como de calor de sentir las velas al lado mío y no la veía a ella en ese momento, pero sentía siempre, siempre, siempre su presencia. Entonces era muy bonito. Hasta el 28 de diciembre que los médicos, como el proyectil me quedó aquí detrás de la nariz, recostado al cráneo, no me podían hacer resonancias magnéticas, sino puras tomografías. Y se veía súper comprometido eh, todo, entonces me decían que tenía infartos en el cerebro, trombos, muchas cosas y que no había posibilidad de nada. Entonces el 28 de diciembre deciden desconectarme, mis papás aceptan pues como esa decisión médica y de la voluntad de Dios y me desconectan un 28 de diciembre a la 1 de la mañana y eso pues como que partió mi vida y le decían pues que si yo despertaba algún día del coma, despertaba cuadrapléjico, vegetal, sin memoria, y me despiertan a la 1 de la mañana, me bajan la sedación, y cuando ya me están quitando el respirador, en ese momento me dio mucho susto, el corazón me palpitaba súper fuerte, yo sí sentía que me iba para algún lado, pero todo se colocó blanco en ese momento, un blanco que radiaba, era celestial, era un blanco muy hermoso, yo no tengo palabras como explicar eso. Y en ese momento que me están sacando el respirador, yo volteo a mirar y veo toda la silueta de la Virgen María, no físicamente como la hemos visto, sino una silueta de ella con una voz súper suave, súper tenue, súper tranquila, y me pone las manos en el pecho y me dice, tranquilo Samuel, que tú vas para donde tu mamá, y me empuja como si yo me hubiera tirado por un tobogán, por un lisadero, como si yo me hubiera tirado, como si estuviera en un lugar, y cuando ya me sacan el respirador del todo, en ese momento despierto del coma, y no se me entendía casi, pero despierto diciendo el rosario de María, me libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial.
y los médicos eran súper impresionados, las enfermeras, porque pues por mí la verdad no daban pues como ninguna probabilidad de vida, pero no desperté como normalmente uno queda. Duré 3 meses y medio cuadrapléjico, eh, no podía hablar, entonces fue muy duro ese proceso. ¿Y qué reacción tuvo tu mamá? ¿Qué decían durante todo ese tiempo los médicos? ¿Qué avances o qué esperanzas daban? Bueno, entonces pues como de la parte médica le decían a mi mamá que yo quedaba así, sin memoria, una enfermera se impresiona demasiado, incluso pues se salió ahí mismo y mi mamá pues estaba en un pasillo porque no la dejaron entrar y fue donde ella y le decían, mamá, mamá, su hijo es muy piadoso. Y mi mamá, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Y me dijo, no, es que está despertando el coma y le está rezando a la Virgen. Es que, ay, ¿cómo así? Entonces ya le dijeron que iban a verificar a ver yo pues cómo, en qué estado estaba, entonces dejaron entrar al otro día a mi hermano, ese mismo día, a mi hermano y a mi mamá, que para ver si yo lo reconocía. Entonces como no podía hablar, solamente logré abrir este ojo izquierdo. Entonces yo los vi que ellos entraron y yo pues me iba a parar a abrazarlos, a cogerlos, a decirles alguna cosa y esa impotencia que me dio en ese momento fue impresionante porque pues ninguna parte de mi cuerpo reaccionaba y fue súper dura. Pero entonces yo los reconocí de los médicos, entonces lo único que hice fue llorar, pues entonces solamente me salían lágrimas eh, por ese ojo y, y entonces ellos como que, ay, sí, parece que sí nos reconoció, entonces dieron un buen signo no perdió la memoria, pero era postrado totalmente, me tenían que hacer todo, ya de ahí me bajaron para Medellín, para la clínica Las Vegas, y ahí estuve 3 meses y medio, y poco a poco fue pues como la evolución, paso a paso, entonces yo dije en ese momento, Dios mío, esto es real, esto es patente, tengo que creerme esto, pues yo estuve en otra parte, tuve una visión muy bonita, tengo que creerme esto. Entonces empecé a rezar con más devoción, siendo más consciente, me encomendé demasiado al rosario, al Señor de la Misericordia, porque le cogí mucha devoción antes de que me pasara el accidente y todo lo que le iba pidiendo me lo iba concediendo, me lo iba haciendo de a poquito en ese trayecto de 3 meses y medio. Y después, Samuel, de 3 meses, ¿cómo sale Samuel y cómo había sido ya robustecida esa fe? O sea, ¿cómo sale Samuel de ese antes, ya en ese ahora, en ese después? Sí, entonces cuando ya estaba a punto de salir, eh, yo tenía pues, como les había dicho, toda la parte derecha de mi cabeza era desfigurada, el rostro, todo. Entonces la mandíbula desencajada, cuando estaba saliendo del hospital, ahí pasó algo muy bonito, que me tenían que reconstruir todo, me tenían que reconstruir toda la cara, el cráneo, todo. Y en ese momento estaba muy encomendado al Señor de la Misericordia. Entonces un día, un viernes, un médico maxilofacial y un cirujano, un viernes deciden reconstruirme y hacerme una traqueostomía para quedar respirando eh, eh, por la tráquea, súper complejo. El lunes a las 7 de la mañana me hacían esa cirugía a ver cómo quedaba, ¿cierto? Entonces yo empecé a encomendarme al Señor de la Misericordia ese viernes, sábado y domingo, y con mucha devoción. Y entonces el lunes a las 7 de la mañana me hacían la cirugía. Y el domingo a las 3 de la mañana despierto yo y siento que entra alguien a la habitación, en el hospital. Y siento que entra una persona, era como una presencia de un hombre, yo no lo veo, no lo siento, pero siento que empieza a reconstruir, que empieza a coger mi cara, que empieza a moldearme, a hacer de todo, y empiezo yo a reaccionar pues como mi mandíbula normal, muerto la sonda que tenía, empecé a salivar y me asusté, y yo desperté a mi mamá, y yo no, ma, despierta, entonces ella cogió el celular y me dijo, Samuel, falta mucho, y son las 3 de la mañana, siga durmiendo, y yo no, ma, tú no me sientes hablando diferente. Cuando prendió la luz del cuarto me encontró así, como si me hubieran hecho de nuevo. Entonces vinieron los médicos,
que para hacerme la cirugía, para el quirófano, y no me encontraron así perfecto. No me tuvieron que hacer ninguna cirugía, ninguna reconstrucción. Hasta el día de hoy no me han hecho ni una sola cirugía y salí del hospital. Entonces, a partir pues como de todas esas vivencias y todas esas cosas, pues me encontré pues como en un estado de gratitud, de ese ser celestial, de Dios verme con esa misericordia tan bonita, y a partir de ahí entro a conocer más de Él y enamorarme más de Él. Entonces conocí la consagración de Jesús por medio de María. Entonces entré en esa consagración como para conocer más y me consagré, y pues soy fiel devoto a la Virgen María, y doy mi vida por ella, pues también que por ella estoy aquí, por medio de ella estoy aquí en los caminos de Dios. Entre pues como siempre, donde yo crecí aquí en Envigado, hay una parroquia donde fui bautizado y he hecho pues como todo, y empecé a pertenecer a los grupos de allá. Soy hasta el día de hoy soy acólito todavía y soy ministro de esa parroquia. Y entonces empecé a entregarme al Señor, y ya puse toda mi vida a su voluntad y hasta lo que hoy ha hecho conmigo. Samuel, ¿y qué ha hecho el Señor contigo acogiéndote a esa voluntad? Porque cuando conversaba contigo me decías, listo, está bien, te estrecha completamente ese enamoramiento, esa entrega que tienes por el Señor y continúas tu vida normal, pero vuelve el Señor otra vez a hacer un llamado, pero ya ahora sí con cuerdas de amor y lazos de ternura y que te deja mucha paz y mucha alegría. Compártenos en esta etapa de tu vida, en el Samuel actual, ¿qué llamado te está haciendo el Señor? Bueno, entonces hasta el año pasado tuve pues una experiencia muy íntima con Dios. A medida que uno va acercándose a ese corazón que abunda tanto amor y tanta misericordia, el Señor lo sorprende, sigue sorprendiendo. Él no se queda eh, tenue, siempre sorprende con algo. Tuve un llamado muy fuerte, porque ahora puedo contar esto, pero vivir esa experiencia fue muy fuerte, y muchos tenemos llamados diferentes: un revés económico, un quebranto amoroso, un accidente, quebranto de salud. Y no importa la fuerza del llamado con la que Dios nos llama, no importa esa fuerza del llamado, sino la generosidad de la respuesta de cada uno al encontrarse con esa realidad. Eh, Va creciendo uno en amor y entro en un proceso de discernimiento, porque sentía esa necesidad de entregar algo más de mí, de ofrecerle algo más a él, un amor más íntimo, y entro como en un proceso de discernimiento. Lo tenía todo en mi vida, tenía un buen puesto, estaba bien económicamente, una relación afectiva bien, pero el Señor gana todo terreno. El todoterreno que fija su mirada, lo conquista, y la verdad que entro en un amor pues como más íntimo, y decido hacer mi experiencia como religioso, como monje carmelita descalzo, contemplativo, y por gracia de Dios este jueves hago el ingreso a mi comunidad, donde espero alcanzar y anhelo pues ese deseo de santidad que todos tenemos, y tenemos ese llamado. Estoy con los brazos abiertos de par en par para que Él haga de mí lo que Él quiera. Y ese es el amor bonito de Dios, porque Él nos sorprende cada instante. Samuel, de verdad que yo me alegro inmensamente por ti, por tu familia, por esa generosidad con que le estás dando ese sí al Señor. Solamente Él y tú saben esas conversaciones y esos detalles y esas pinceladas que Él ha hecho en tu vida para que haya esa certeza en tu corazón de dar de tomar esa decidida decisión de mirarlo fijamente a la cara y entregarle tu vida por completo. Entonces, alabo y bendigo al Señor por lo que ha hecho con tu vida, por esa experiencia que Él ha permitido que tú vivas y que nos la puedas compartir ahora a nosotros, pero sobre todo porque de ahora en adelante pues vas a trabajar por su reino y eso no tiene precio. Ese es el regalo más grande que puede existir y que va a llenar de alegría y de gozo tu corazón por siempre.
así es. Tienes toda la razón, muy sabias tus palabras, porque la verdad que Dios es muy bonito y el mensaje que le dejo pues como a todos los jóvenes y todas las personas, muchos que ven este programa, es que se dejen enamorar más de Él, se dejen deleitar por ese Dios que no es ese Dios lejano que vemos por allá, que es como, lo vemos como impuesto, como un dictador, sino que Él es, todo lo transforma en amor. Y si lo hizo conmigo una persona que tenía el mundo, que lo tenía todo, lo puede hacer con cada uno de ustedes, con todas las personas, no importa el problema que sea. Pues yo me vi impedido, no podía caminar, no podía hablar, pues es un problema muy grande. Muchas personas lo pueden estar pasando en este momento, les doy una luz de esperanza. Si tienen en este momento alguna dificultad en su vida, entréguenlo en toda la voluntad de Él, toda la voluntad de Él, abandónense en Él, que Él puede hacer todo, Él puede transformar todo, porque su amor es grande e infinito. Entonces, déjense, abran el corazón a Dios. Esto es real, esto es patente. Yo doy fe con mi vida, con lo que he visto, porque lo que hizo conmigo es un milagro. Yo solamente soy una obra de Él y lo puede hacer con cada uno de ustedes. Entonces, mantengamos esa fe viva por los tiempos que se vengan, por todo lo que nos pase en nuestras vidas. Mantengámonos firmes como Él se mantuvo firme en la cruz. Samuel, y también antes de que termine, yo quisiera pedirte un favor de que le des un mensaje a las mamás, porque así como tu mamá que estuvo, como la Virgen María, también firme en los momentos más difíciles al lado del Señor, tu mamá también estuvo contigo orando, encomendándote al Señor, siempre con ese corazón tan dispuesto a que se hiciera la voluntad del Señor. Tú como hijo que recibiste ese amor tan grande de oración de la mamá, ¿qué consejo le das a las mamás? Mamás, no, la mamá es el regalo más lindo que Dios nos ha dado y es el amor más semejante a ese amor de Dios aquí en la tierra, ¿cierto? Es tan grande que el mismo Dios quiso tener una mamá, ¿cierto? Y eso nos lo refleja Jesús, esa intercesión que tienen ellas. Si mi mamá tuvo esa intercesión tan grande conmigo, ¿cómo es la intercesión de la Virgen María con su Hijo Jesús, con su Hijo amado, con Dios? Entonces yo las invito a que sigan perseverando por sus hijos. Si sus hijos se encuentran en este momento descarriados en alguna situación, oren, oren, que la oración de una madre es la oración que más escucha al Señor con más agrado y con más amor. Muchos testimonios de muchas santas, lo hemos visto. Si yo sentí esa intercesión por mi mamá, ese vínculo lo tenemos que aprovechar, tenemos que ser, eh, ella es abogada y tenemos la necesidad, y que mamá le dice no a un hijo, entonces tenemos que hacerlo, esa intercesión y la importancia de la Virgen María. Entonces las invito para que sigan con fe los pasos de María y esas mamás sigan abogando por sus hijos también. Muchísimas gracias, Samuel. Bueno, y antes de que nos despidamos, yo te quiero regalar a ti una promesa en esta mañana para que la atesores en el corazón, para que te la lleves contigo a esa nueva experiencia de vida. Entonces, dice así. Éxodo 13, versículos 13 y 14. Dice así. No tengan miedo, manténganse firmes y fijen en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Éxodo 13, versículos 13 y 14. Tal cual, me cayó. Mejor dicho, súper, él siempre va delante de nosotros abriéndonos camino y esa va a ser mi fortaleza en mi camino de fe. La verdad que muchas gracias por tan bonito testimonio que dan ustedes. Uno trata de dar testimonio de uno, pero ustedes son los que dan testimonios para uno, para crecer aún más en la fe. Samuel, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga y te siga acompañando en este hermoso camino que te lleva tomado de las manos. Muchas gracias a ustedes, a todos los que nos escuchan, que nos ven, sigan conectados a este canal que nos nutre tanto
Muchas gracias y estoy por ustedes, por cada uno orando para que encontremos ese amor tan grande que todos tenemos, que es el amor de Dios. Amén, Samuel, y que cada uno de nosotros que escuchamos este testimonio, quienes nos están acompañando, quienes lo van a hacer más adelante, que oremos también por ti, ese regalo de la oración que nos acoge y nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. Te mando un abrazo para tu familia y también un fuerte abrazo para todas las personas quienes nos estuvieron acompañando, que siempre están aquí con nosotros cada miércoles. Y si es por vez primera que estás aquí en este espacio, pues qué rico que hayas llegado hasta el final y te invito para que nos sigas acompañando todos los miércoles a las 9 de la mañana en Facebook y en YouTube de Padre Carlos Yepes. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.